es una de las personas que creo que hoy por hoy más sabe de radiología de tórax, eso no hay ninguna duda. Así que bueno, creo que es como siempre un gusto poder presentarlo y aprovechen esta presentación. Son esas presentaciones que no pueden perderse, que tienen que escucharlo al doctor, interactúen con el doctor, me parece que son esas oportunidades que a veces muchos estudiantes no tienen. Así que bueno, gracias Doc por la participación en la cursada como todos los años y bueno, lo dejo con los alumnos, yo quedo muteado, cualquier cosa lo escucho. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación, exagerada, este, pero esperemos que ahora esto camine, ¿no? Ahora ya estoy dándole, ahí voy con la primera. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de radiología de tórax, porque es lo más elemental y es la modalidad radiológica que van a ver cualquier especialidad que hagan, en el transcurso de toda la carrera de médico. Hasta un dermatólogo pide radiografía de tórax y con esto no estoy descalificando, sino que estoy incluyéndolo dentro de los especialistas. Es una modalidad, digamos, más o menos barata, económica, poca radiación y con un pantallazo uno tiene una visión generalizada de los pulmones y de los contornos cardíacos, contornos del mediastino, y puede ver a través también del mediastino, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Ustedes saben Recording que, in progress. ustedes saben que la radiografía del tórax se saca en bipedestación, se trata de sacar en bipedestación siempre que se puede, y el rayo entra de la porción posterior, de la región posterior hacia adelante. ¿eh? Es una póstero anterior. La suma de todas estas estructuras que hay de atrás adelante se van a impactar en una placa o en un monitor en pequeños o menos de 1 milímetro. Así que tengan en cuenta que todas estas densidades distintas se ven impregnadas en una placa de tórax. Y esa placa de tórax tiene que tener ciertas características. Tratar de ver los vasos bien, la vascularización, mal llamada trama pulmonar, ver los contornos del mediastino, ver los huesos, ver las partes blandas. Eso es lo que vamos a ir viendo en esta primera parte de las clases. Hay 4 densidades que son el calcio dado por los huesos, el aire dada por el pulmón, la densidad de agua se le dice a las partes blandas, los músculos, el corazón, y la densidad grasa, que es esta pequeña hipodensidad que se ve entre los músculos, eso es grasa, o en la fosa supraclavicular vemos mejor la grasa supraclavicular. Esas son las 4 densidades importantes, pero hay una quinta densidad que es la metálica, que puede ser por colocación de piercing o puede ser por un elemento que se introduce en el tórax, como puede ser una bala o un impacto por cualquier otra densidad, ¿no? Otro elemento de la misma densidad. Entonces, en total 5 densidades. Los objetivos: vamos a valorar la calidad de una radiografía y reconocer las estructuras normales y las líneas del mediastino para facilitar el diagnóstico. Entonces dividimos a esta clase en 2 partes. Primero vamos a valorar la calidad de una radiografía. Esto que yo les voy a decir probablemente lo escuchen muchas veces con los clínicos cuando están cursando clínica,
y probablemente no lo escuchen nunca más después en el resto de la carrera. Al diagnóstico hay que saber que hay áreas ocultas y hay que percibir una probable lesión aplicando una sistemática de estudio. Entonces dividimos en dos: generalidades y líneas del mediastino. Toda radiografía tiene que tener datos que son muy importantes. Todavía hoy en día se siguen viendo placas sin nombre, sin fecha, por lo tanto no se sabe cuál es el lado derecho, el lado izquierdo, si está sacada de pie, si está sacada acostada o semisentada. La llegada de la radiología digital favoreció todo esto porque hay que colocar los datos, fundamentalmente el nombre y la fecha, pero muchas veces el técnico comete el error del lado derecho e izquierdo. Hay que tener en cuenta esto cuando hay un situs inversus o una destrocardia, y tenemos que saber con seguridad si es un situs inversus o se equivocó el técnico. Dentro de los criterios de calidad, la inspiración profunda es la forma de sacar una buena placa de tórax. A veces se pide la expiración, sobre todo para ver neumotórax ocultos. Se deberá ver la correcta posición y si está bien centrada, si está bien penetrada, si el tubo no estuvo mal angulado, ya vamos a ver algún ejemplo, y la cobertura del tórax, que implica ver las partes blandas, las partes óseas y, por supuesto, el pulmón y el mediastino. Bueno, hoy en día se siguen viendo radiografías de este tipo. Yo cuando le daba la clase a los alumnos les preguntaba que me señalen el contorno del pulmón derecho y el contorno del pulmón izquierdo. Yo voy a obviar la pregunta y lo voy a señalar. Generalmente me hacían esta delimitación y yo les decía que esto es parcialmente normal. ¿Por qué? Porque veo el pulmón parcialmente, porque hay una parte del pulmón que está oculta detrás del mediastino. Esta es una placa con muy bajo kilovoltaje, es decir que los kilovoltios no lo atravesaron, y un tiempo largo de exposición. Era una modalidad que se utilizaba hace un tiempo y hay muchos que todavía la siguen usando. Y esto es lo contrario, mucho kilovoltaje y bajo miliamperaje. Entonces se ve el mediastino, pero no se ve bien el parénquima. Los vasos tienen que salir lo más brillantes posibles. Entonces tenemos que ver algo intermedio, que no sea ni blanco como esto, ni negro como esto. Entonces la escala de grises. Hay un signo, que yo lo denomino signo de la guillotina, que es una tendencia a cortar la porción superior y no permitir vernos las fosas supraclaviculares, el cutáneo del cuello, como vamos a ver más adelante. Los omóplatos deben estar fuera del parénquima pulmonar. Ahí lo ven y ahí se los dibujé. La penetración, las partes blandas y óseas, y vamos a ver entonces cuáles son las limitaciones de la radiografía del tórax. Los defectos de técnica, entonces la limitación 1, subexposición o sobreexposición, una posición incorrecta del paciente, falta de inspiración profunda,
En los pícnicos hay que contar 6 arcos anteriores en la región media del diafragma y evitar el corte de las partes blandas y óseas cuando el técnico encuadra la imagen, achica lo externo para agrandar los pulmones. ¿Qué tiene que hacer el médico cuando ve una radiografía de tórax? Ante el examen clínico y la solicitud de la radiografía, debe percibir la existencia de una patología. Aquí ven una flecha que está señalando una línea arciforme en el vértice izquierdo. Cuando nosotros vemos una línea de estas características, presumimos que puede haber una bulla de enfisema. Pero si miramos las costillas, los arcos anteriores y los arcos posteriores, cuando llegamos a este nivel, donde se cruza la primera costilla con la tercera y parte de la clavícula, hay un aumento de densidad. Ahí se debe presumir que hay algo oculto. Y se le pidió una tomografía, se demuestra la bulla de enfisema y el paciente tenía un nódulo oculto. Esta es una gran limitación de la radiografía de tórax. Este paciente tiene un nodulito acá en la base y uno puede pensar que esto es la proyección del pezón o la mamila, pero este paciente venía con diagnóstico de melanoma. Seguramente no lo ven, pero detrás del corazón hay otro aumento de densidad que correspondía a otro pequeño nodulillo, menor de 10 milímetros. Aquí vemos otro ejemplo, y en este caso es una mamila o un pezón. ¿Cómo diferenciamos un nódulo intraparenquimatoso de un nódulo que está por fuera del parénquima pulmonar? En este caso, extrapulmonar, o puede ser extrapleural, otra lesión, por ejemplo, una lesión pleural también va a tener estas características. Y estas características corresponden a un contorno bien neto y el otro contorno borroso. Cuando nosotros vemos un nódulo que tiene un contorno neto y el otro borroso, podemos decir que no es intrapulmonar, es extrapulmonar. Puede estar en la pleura o puede estar en las partes blandas. En este caso era un pezón. Y aquí estamos señalando el otro nodulito oculto. Aquí vemos un emitor derecho. Si ustedes quieren interrumpir, pueden hacerlo, porque yo le estoy hablando a una computadora y la verdad que nunca me gustó dar este tipo de charlas que hace 18 meses que estoy dando de la misma manera. Yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Cuando se refiere a nodo oculto, no entendí el concepto, me parece. O sea, entiendo el nodo oculto porque lo estudié en semiología, pero ahora cuando lo mostró en la primera radiografía, al lado de la bulla, no llegué a verlo. Bueno, estaba oculto porque yo sé que ahí había un nódulo, pero puede pasar desapercibido. Claro, lo relacionamos con la clínica, porque si mide menos de, creo que era 20 centímetros o algo así, no se veía en la radiografía, pero sí lo podíamos, sí sabíamos que lo tenía porque le hacíamos otro estudio de imágenes. Pero en ese momento dijo porque ya sabía de la clínica del paciente, ¿no? O sea... Claro, para nosotros es muy importante que el médico nos diga si el paciente es muy fumador y está investigando, está haciendo un screening, digamos, con una placa de tórax, así como primera parte, digamos, porque ustedes saben que la tomografía computada vino a suplir todas estas pérdidas que tenemos en la radiografía.
si uno hace una sistemática de estudio, tiene que ver esa densidad que no es normal. Yo no quiero volver atrás porque se me complica mucho. No me está respondiendo acá la flechita, tengo que darle con el mouse. Y se veía que, por ejemplo, a la altura de esa costilla, se veía un aumento de densidad que era notable para aquel que tiene experiencia. Para eso están los radiólogos, ¿no? En este caso, por ejemplo, parece que es un emitórax normal, pero sin embargo es patológico, y esto se le puede escapar también al más avisado. Un hilio que parece normal, pero la radiografía de perfil muestra que hay una opacidad, un proceso infiltrativo, heterogéneo, que tiene un límite neto, que está dado por la cisura menor, y que en la radiografía de frente está oculto acá detrás del hilio, porque esta es la localización del segmento, de parte del segmento anterior del lóbulo superior. Acá estaría la cisura, el segmento posterior se proyecta externo, el segmento anterior es interno, y parte del segmento anterior puede estar oculta. Si no hubiéramos hecho en este caso una radiografía de tórax perfil, no hubiéramos diagnosticado este proceso infiltrativo. Este paciente seguramente venía con fiebre, con tos y tenía una neumonía. Bueno, entonces, dentro de las limitaciones, las áreas ocultas, los ilios, las clavículas, las costillas, el diafragma, el mediastino. La resolución es otro impedimento. Nosotros vamos a poder ver un nódulo, no sé si lo ven bien acá abajo, cuando mide cierta cantidad de milímetros, de 6 a 10 milímetros, y cuando tiene cierta densidad. Entonces va a depender del gradiente de densidad. Si además tiene calcio, como en este caso, un puntito denso, una cosa parecida a esto, le podemos poner el sello de que esto es un granuloma calcificado, parcialmente calcificado. No es necesario hacer más estudios, y si se quiere estudiar el tórax porque el paciente puede tener un cáncer de pulmón, no vamos a darle importancia a este nódulo porque esto es un granuloma. Entonces la tercera limitación es la resolución. Una opacidad nodular se puede detectar de acuerdo al gradiente de densidad. El calcio es fácilmente observado. Los logritos menores de 5 milímetros de calcio lo vemos, pero depende del gradiente de densidad. Tiene que medir entre 5 y 10 milímetros para que pueda ser visto en una radiografía de tórax. Esta paciente que le sacaron con ¿cómo se llama? El corpiño, no se lo quitaron, tiene una sutil opacidad en vidrio esmerilado acá en la base. Es muy sutil y el patrón en vidrio esmerilado no es fácil de ver en una radiografía de tórax y los rayos se lo pueden llevar por delante. Cuando se ven las opacidades en vidrio esmerilado y cuando tienen una superficie bastante amplia, antero-posterior, que la suma de todo ese vidrio esmerilado me da una densidad. Si por el contrario tiene pequeñas opacidades, como las vemos acá, estas no las vamos a ver. Y la cuarta limitación es no aplicar una sistemática de estudio. Esto va tanto para el médico en general como para el médico radiólogo. Hacer una lectura incorrecta o una falsa interpretación, darle importancia a algo que no es real o dejar pasar por alto algo que sí es real. Y otra de las cosas que están descritas en la bibliografía es el cansancio en la lectura.
cuando un radiólogo tiene 40 radiografías, 50 radiografías para informar, cuando llega a la número 40 se le pueden pasar por alto cosas importantes. Bueno, vamos a evaluar una radiografía que, de acuerdo a lo que dijimos, el centrado, ustedes saben la equidistancia de las clavículas con respecto a la apófisis espinosa, y hay otro signo que es importante, que es ver a las apófisis espinosas centradas en la luz traqueal. Esta placa está bien centrada. Si está bien inspirada, este es un paciente pícnico, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien inspirada porque este es el sexto arco costal y está en la línea media del hemidiafragma derecho. Ahí estaría el cartílago costal. Si está suficientemente penetrada, parece que sí, porque de acuerdo a lo que dijimos, que tenemos que ver los vasos lo más brillantes posibles y tenemos que ver a través del mediastino, también está bien suficientemente penetrada. Y con respecto a las partes blandas y óseas, se ven muy bien las partes blandas, no están cortadas por el técnico, achicadas, pero tiene un pequeño defecto que ahora lo vamos a ver, sobre todo en las partes óseas. Me colocan la D arriba de los huesos. La D hay que colocarla por fuera y no taparme estructuras óseas que pueden ser patológicas. Aquí nuevamente ustedes ven la D arriba de la clavícula. Si tenemos un poquitito de visión, ahí hay un omóplato, parte de un omóplato metido en el hemitórax superior. ¿Por qué exigimos que no nos coloquen los plomos o marcas o escrituras sobre las partes óseas? Porque puede haber patología. Aquí tienen un ejemplo de una lisis con formación de hueso en el extremo distal de la clavícula derecha, pero puede haber otras patologías. Por ejemplo, aquí hay una reabsorción, que es algo distinto. Entonces, cuando hay lisis por metástasis, cuando hay fracturas o secuelas, artrosis acromioclavicular, que es bastante común, y cuando hay erosión, esto se ve en la artritis reumatoidea y en el hiperparatiroidismo. Preguntas de examen. ¿Cuándo se ve erosión en el extremo distal de la clavícula? La fosa supraclavicular. Dijimos que se tiene que ver la grasa. Esta grasa supraclavicular se ve negra. La grasa se ve negra o gris, salvo cuando está dentro del pulmón. Cuando está dentro del pulmón, y vamos a ver después algún ejemplo, se puede ver blanca o un gris más clarito. Así que es importante ver la fosa supraclavicular porque podemos ver el cutáneo del cuello y si tuviera adenomegalias, podemos ver adenomegalias al nivel del cuello o podemos ver que está ocupada la fosa supraclavicular. Bueno, ahí estaba el signo de la guillotina, ¿verdad? Si cortamos al tórax por acá, me pierdo toda esta parte. Este es un ejemplo que les muestro que me mandó un jefe de un hospital municipal con una radiografía de tórax que le sacaron en ese hospital a un paciente que él sabía que tenía una secuela pleural por tuberculosis, paciente de sexo masculino de 50 años, y que tenía toda esta patología, una gran opacidad en el ápice, una opacidad menor parailiar de izquierda, una elevación del hemidiafragma, que era lo que él conocía del paciente, y un aumento de densidad aquí paracardíaco.
como es un jefe muy avesado, dijo, esto no puede ser, le voy a repetir la imagen. Al mismo tiempo que me manda esto, un ex residente mío, médico ahora que está trabajando en una de las provincias, el doctor Joel Bennett, me envía este ScanView, que es previo a la tomografía computada, para que yo le diga los diagnósticos diferenciales que me podían parecer. Hay una gran opacidad con un contorno neto y muy parecida a esta que se veía en el lóbulo superior izquierdo. Entonces volvemos al paciente de sexo masculino y a la radiografía. Estas son fotos sacadas y enviadas por WhatsApp, sí que son de mala calidad, pero ven que a las 48 horas que le repitieron la placa, desapareció la opacidad superior, la opacidad parailiar y paracardíaca. Sí, lo que tiene es una elevación del hemidiafragma con leve oclusión del seno costofrénico. Y lo que está ocupado es la fosa supraclavicular aquí, y en este caso se ve más libre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en este paciente? Le sacaron con la campera y con la capucha. Esto es la capucha de la campera y probablemente este sea el bolsillo de la capucha, de la campera, cosas que se hacen algunos técnicos porque están apurados o porque el paciente tiene frío, hace esta barbaridad que puede cometer un error desagradable con campera y capucha. Este es otro paciente. Ustedes ven que acá hay una gran opacidad que tiene forma circular. Hay una aparente villa plástica acá. Este es un rodete del cabello. Sí. ¿Alguien habló? Bueno. Perdón, me parece que alguien tiene el micrófono abierto. Nada. No importa, si quieren hablar y si no molesta, a mí no me... ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, Sí, se escucha y se entiende perfecto. Sí. Bueno, entonces este es otro de los problemas que a veces pasa, sobre todo ahora en los varones con cabello largo. Bueno, ahora no, ahora la nueva, como es cortarse el cabello bien al lado de la oreja y la moda es esa. Pero los de cabello largo, que algunos se ven, se logran ocultar la fosa supraclavicular. Y este es el paciente que me mandó el médico que fue residente mío. Se vuelve atrás solo, no sé por qué, que es una gran opacidad que tiene una densidad que es distinta a la de la grasa, que es distinta a la de las partes blandas. Las partes blandas tienen más densidad que esto. Si uno le toma la densidad a esto, tiene densidad de agua. Y la densidad de agua me está hablando o que es un derrame pleural, o que esto es un empiema, algo que está en la pleura, o algo que está en el pulmón y que se complicó. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Un empiema, un hemotórax, un derrame enquistado o un quiste hidatídico, en este caso pleural. Esto que les muestro es un quiste hidatídico sacado de la literatura, no corresponde a este paciente, pero esto fue lo que tenía el paciente, un quiste hidatídico. Los criterios de calidad, el centrado, dijimos que la equidistancia de las clavículas hacia la línea media, las apófisis espinosas, pero fíjense que bien se ven el resto de las apófisis espinosas en el medio de la luz traqueal. Esto está bien centrado.
En algunas oportunidades pueden ver una pequeña reabsorción en el tercio medio, en el tercio interno de la clavícula, más evidente en la derecha, menos evidente en la izquierda, y eso no hay que asustarse porque corresponde a la inserción del ligamento costoclavicular. El ligamento costoclavicular se inserta en el tercio interno de la clavícula y en ciertas oportunidades provoca esta reabsorción. Esto es normal y muchas veces ni lo informamos, o si lo informamos es para médicos que no son neumonólogos, que están más acostumbrados a verlo, o algún cardiólogo u otra especialidad que no ven con asiduidad radiografías de tórax. Entonces, lo ideal para nosotros es esto: ver los vasos lo mejor posible y ver las líneas del mediastino. Aquí se ve unas líneas que la vamos a llamar de contacto anterior, una línea de contacto posterior que seguramente no la ven, una línea que cruza en forma oblicua a las vértebras, las dejan más radiolúcidas del lado derecho y más densas del lado izquierdo. Esta línea se llama pleuroácido-esofágica y vemos los vasos que se logran ver a través del diafragma, donde está el hígado, que generalmente tiene que ser blanco, no se tienen que ver imágenes radiolúcidas como en este caso el estómago. Entonces debemos ver los vasos, creo que ahora vienen los ejemplos, la línea paratraqueal derecha, la línea paratraqueal izquierda, línea de contacto anterior, donde los dos pulmones, esto se lo voy a mostrar ahora, donde se juntan los dos pulmones, la línea de contacto posterior, también donde se juntan los pulmones por detrás, y fundamentalmente esta línea, que es la pleuroácido-esofágica, porque está dada por estas tres estructuras. Y aquí vemos los vasos a través del diafragma. ¿Cuál es la sistemática de estudio? Bueno, yo soy un seguidor de un libro que es, digamos, la Biblia de la radiología del tórax, que es de Benjamin Felson, y este es un discípulo de Felson que continuó y actualizó su libro, y lo pueden probablemente ver y bajar, ya le voy a dar la data de internet. Él propone hacer un estudio en zigzag, primero del abdomen superior, luego en zigzag, primero un pulmón, luego el otro, ver las partes blandas, ver las partes óseas, luego el mediastino. Es decir, es una sistemática, cada uno tendrá la sistemática que quiera, lo importante es utilizar una, de dentro a afuera, de afuera a adentro, pero no olvidarse y comparar un pulmón con el otro, ver los contornos, esto es fundamental. Por último, entonces nos queda acá los ilios. Generalmente el ilio derecho está por debajo del ilio izquierdo, en el 90% de los casos, y corresponde a la arteria pulmonar izquierda que se apoya sobre el bronquio fuente izquierdo. En cambio, la arteria pulmonar derecha está por debajo del bronquio fuente. Y aquí vemos dos ejemplos de radiografías de tórax bastante buenas como para poder hacer diagnósticos. Tenemos que ver entonces los contornos y tratar de ver las estructuras. Ustedes saben que en el lado derecho el contorno inferior está dado por la aurícula derecha
Y luego está la vena cava, que muchas veces se ve como una opacidad rectilínea. No se debe ver la aorta ascendente cuando ya abulta sobre el lado derecho. Nosotros decimos que está desenrollada, es una palabra no muy aceptada, otros dicen alargada, pero va hacia la derecha y ya está indicando que hay una elongación o un alargamiento de esa aorta. En el lado izquierdo tenemos el arco aórtico, el arco medio, que es el que está dado por el tronco de la arteria pulmonar, apoyándose, no sé si lo pueden ver, el bronquio fuente izquierdo. Y esto es más fácil para que vean el arco aórtico, el tronco de la pulmonar. Aquí vemos el bronquio izquierdo. No confundir, a ver, volver atrás. Perdón, ¿le hago una pregunta? Sí, sí. Entonces se ve, o sea, entre el arco medio del tronco pulmonar, por debajo se ve entonces más radiolúcido, ¿se tendría que ver? ¿Más qué? Más radiolúcido, o sea, más. No, ahora lo que voy a explicar es esto. Muchos confunden que este contorno está dado por el arco medio y dicen que el arco medio viene desde aquí hasta aquí, y eso no es verdad. El arco medio está dado por el tronco de la arteria pulmonar. Esto que vemos acá es la proyección de la orejuela izquierda, y eso es lo que le mostraba aquí. Aquí tienen el arco aórtico, aquí tienen el tronco de la pulmonar. No confundir el arco medio extendiéndolo hasta el ventrículo izquierdo, sino que el arco medio es mucho más pequeño, y ver el bronquio fuente izquierdo. Por debajo, lo que puede abultar es la orejuela izquierda y nos está indicando un aumento de la aurícula izquierda. Y luego el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es más central y es bien anterior. La aurícula izquierda es bien posterior en el perfil. Entonces vamos a estudiar los contornos. Vemos el arco aórtico, vemos acá el bronquio fuente izquierdo y ahí está escondido el arco medio. Esta es la orejuela y este es el ventrículo izquierdo. Es decir, que la parte izquierda está bien. La parte derecha se ve muy bien la vena cava. Y bajamos a la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha, ¿qué es lo que pasó? ¿Alguno se anima a decir? Este es un contorno limpio, el izquierdo, y este es un contorno sucio. Entre la arteria interlobar y la aurícula derecha debe haber un espacio negro. Aquí está oculto, hay una opacidad que me está borrando la silueta. Esto se llama signo de la silueta. Cuando dos densidades similares contactan, se borra el contorno. Quiero que me digan si está claro, porque si no lo vuelvo a repetir. Dos densidades similares toman contacto, se borra el contorno. ¿Está claro? Sí, Sí, pero sí. eso sería normal igual, ¿no? ¿Cómo? Igual eso no se considera patológico, ¿no? Sería como Sí, normal. sí, esto es patológico. Ah, ok. Ahora te voy a mostrar por qué. Esto es una opacidad basal derecha. Además tiene otro elemento. El diafragma derecho tiene que estar por encima del izquierdo, pero esto está un poquito más elevado que lo que debería estar. Y el seno costofrénico izquierdo, que es un vértice bien delimitado, en el lado derecho lo vemos algo ocluido. Pensamos
que puede haber algo de pleura. Y ahora les voy a mostrar el perfil. Doctor, Eso se llama signo. ¿Cómo? Una pregunta, en el signo de la Sí. silueta se superponen estructuras una adelante y otra atrás de misma densidad. El signo de la silueta puede estar dado adelante, en el medio o atrás. Yo creo que en el transcurso de la charla vamos a verlo. Gracias. Te sirve para hacer diagnóstico con una radiografía de frente si la patología está adelante, en el medio o atrás. El signo de la silueta se usa para diagnosticar patología. En este caso es anterior, porque la aurícula derecha es anterior. Contacto de dos densidades similares borra el contorno. Normalmente la cisura menor está localizada a este nivel. Se ve en un 75% de los casos. Aquí está el arco venoarterial, que ya vamos a explicar. Y la cisura menor puede estar un poquito por encima, en el medio, un poquito por debajo, pero siempre convexa. En este caso no la vemos y lo que ocurrió es que descendió y se pegó en estampilla. Acá está, esta es la cisura menor, en el perfil. Tendría que estar acá, como el caso que le mostré del proceso infiltrativo limitante de la cisura menor, en uno de los primeros casos. Aquí la cisura menor bajó, descendió y se juntó con la cisura mayor. Esto, por lo tanto, es un... ¿No es el colapso del lóbulo medio? Exacto, esto es un típico colapso del lóbulo medio. Es difícil de informar colapso del lóbulo medio en el tórax frente, pero sí es probable decir que hay una opacidad infiltrativa heterogénea acá que borra la silueta, que se presume que está en el lóbulo medio y que asciende el hemidiafragma del mismo lado. Entonces, si el paciente viene con fiebre, pensaré en una neumonía. Si viene con disnea, por ahí pensaré en un colapso. Si tengo la suerte de tener el frente y el perfil, bueno, hablaré de atelectasia o colapso, que lo usamos como sinónimo. Entonces, ¿dónde va la cisura? Va a esto que denominamos arco veno-arterial. Y ahora vamos a ver por qué. Debe ser cóncavo y la cisura puede estar un poquito por encima o un poquito por debajo. Esta es la radiografía anterior, esta es la arteria interlobar y ven que hay una separación entre la aurícula, cuando es normal, y la arteria interlobar. Aquí se ven los vasos, pero no se ve una opacidad, como en nuestro caso. La cisura menor desciende por el colapso y se pega en estampilla en el mediastino, en la radiografía de frente. Esta es la tomografía computada. Aquí está la atelectasia total del lóbulo medio con broncograma aéreo. Esto que está delante corresponde a la cisura menor y esto que está atrás corresponde a la cisura mayor. Si no lo entienden, el corte estaría, el paciente está acostado, el corte axial estaría a este nivel. Vemos cómo el lóbulo superior desciende hasta casi la base porque ocupa el espacio que perdió el lóbulo medio. Y aquí tienen lóbulo superior, lóbulo inferior, cisura menor y cisura mayor. ¿Está claro? Contesten, por favor. Sí, doctor. Me parece imposible que yo pueda hacer ese diagnóstico solo en mi casa, pero entender el proceso sí. Bueno, sale un poquito entrecortado, pero cuando yo decidí hacer radiología, le preguntaba a quien fue mi maestro,
el profesor Mario Martella en el Hospital Rawson hace muchos años, y me dijo, cuando usted vea todo lo que yo veo, tiene que ver muchísimas radiografías. Así que con eso me dijo que la experiencia es muy importante. Aquí vamos a hablar del hilio derecho y del arco venoarterial. Ese arco venoarterial está dado por la vena pulmonar superior y la arteria interlobar. Tiene que ser cóncavo, esto es fundamental. Esto es la ácigos, que se localiza en la unión de la tráquea con el bronquio. Entonces, miramos si eso es cóncavo. Y la cisura menor dijimos que puede estar a este nivel o un poquito por encima o un poquito por debajo. Es decir, entre la segunda más o menos y cuarto arco costal anterior, siempre teniendo la convexidad superior. ¿Qué pasó aquí? Aquí el arco es convexo, esto es patológico y no se le puede escapar a un médico radiólogo. Esto es patológico, convexo. Y aquí es plano. Y si miramos, todos los vasos van y se dirigen hacia la línea bien central, hacia la línea media. Doctor, ¿Sí? ¿a qué altura de qué costilla o qué espacio intercostal está este arco para ubicarlo? Bueno, Felson dice entre el segundo y cuarto arco anterior. Esa es la primera, esta es la segunda. A mí me parece que estaría entre la tercera, digamos, y la cuarta, porque si la vemos muy abajo, hasta, digamos, como arco anterior, podríamos nombrar la quinta acá. Esta zona, la zona media del pulmón. No hablen de campo ni de playa. El campo es para las vacas y las playas para el mar. Nosotros hablamos de regiones y si podemos hablamos de segmentos y de lóbulos, siempre que nos permitan las cisuras, que son las que nos marcan los lóbulos, la separación de los lóbulos. Y si es una tomografía con mayor decisión, no hay que hablar de campo ni de playa, sino que hay que hablar de segmentos. Bueno, en este caso esto puede ser un ganglio, puede ser una adenomegalia, puede ser un tumor, y en este caso hay una radiación porque el paciente recibió radioterapia. Esto es una retracción por radiación y esto puede ser una adenomegalia o un tumor. Si miramos a este paciente, asintomático, pero tenía un poco de tos, le piden la radiografía del tórax, se ven estos voluminosos hilios, los dos, grande, lobulado, y aquí donde está el arco medio, el arco venoarterial. Está oculto porque hay una gran opacidad. Ahí estaría el arco venoarterial. Y el lado derecho es muy lobulado y patológico. Otra cosa es la densidad. Esos hilios son muy densos. Cuando viene un paciente joven, con poca clínica o sin clínica y con mucha patología radiológica, el primer diagnóstico es sarcoidosis. Si este mismo paciente viene con fiebre, decaimiento, tos desde hace un tiempo, pensaremos en procesos linfoproliferativos. Este es un paciente que viene a la guardia por disnea y le voy a mostrar dos cosas. Una que es el lóbulo accesorio de la vena ácido, que no sé si lo vieron alguna vez.
se llama lóbulo accesorio porque es una parte de parénquima pulmonar limitada por pleura y termina en la vena ácidos. Ahora vamos a ver cómo se forma. Pero este paciente no vino por esto, vino por disnea y tenía unos cilios prominentes, pero aparentemente normales en la radiografía del tórax. Bueno, lo atendieron en la guardia, le dieron las pautas, digamos, de emergencia, que cualquier cosa vuelva a la guardia, y se fue a su casa. Vamos a hablar entonces primero de el lóbulo accesorio de la vena ácidos. En condiciones normales, la vena ácidos desciende por la pared interna y se coloca en el ángulo tráqueo-bronquial. Esa es la ubicación normal de la ácidos. ¿Qué pasa en el lóbulo accesorio? Desciende atravesando el parénquima pulmonar a medida que va creciendo, y esto puede ser muy pequeño, a veces el lóbulo accesorio es muy pequeñito, puede ser más grande o puede ser mucho más grande. Es una unidad anatómica porque tiene bronquio y tiene segmentos. Así que hay que reconocerlo y no confundirlo con un tumor. Lóbulo accesorio de la vena ácidos, nosotros lo definimos como LAVA para acordarnos. Bueno, vamos a la patología del paciente. Hilios prominentes, disnea. Se va a la casa, vuelve a las 8 horas. Mismo paciente con el lóbulo accesorio, los hilios más prominentes que antes y, si se fijan, la arteria interlobar se ve interrumpida, no tan bien como al principio, como en la primera placa. Acá hubo 8 horas de diferencia. El paciente tenía una disnea intensa, volvió a la guardia, le sacaron una nueva placa y se vio lo que se denomina signo del nudillo, que es la interrupción bastante brusca de la arteria pulmonar, en este caso bilateral a predominio derecho, y esto correspondió a un tromboembolismo de pulmón. Lógicamente se hizo la tomografía, que yo no la puse para no alargar mucho más la charla. Tromboembolismo de pulmón. Hay otro signo que es el signo de Westermarck, que es la hiperlucencia dada por la menor vascularización. El hilio izquierdo es más difícil de evaluar. Lo evaluamos con la densidad con respecto al derecho. Generalmente es a ojo. Cuando es patológico, al que tiene experiencia le llama la atención. Este es el arco medio, miren que bien se ve. Aquí está el bronquiofuente. Este es el hilio izquierdo, esta es la orejuela izquierda y esta es el ventrículo izquierdo. Esto que venía de afuera es una radiografía que se entregó en papel, una mala radiografía, blanco, negro, informada como normal, tiene cosas patológicas que el que la informó debía haber visto. Tiene elevado el hemidiafragma izquierdo, que tiene que estar por debajo, y si miramos la región parailiar izquierda, vemos a través de la silueta, el signo de la silueta, vemos al hilio. Ahí se ven las ramas de la arteria pulmonar. El hilio se ve. Lo que sí se ve además es una opacidad que no me borra al hilio. Por lo tanto, esa opacidad debe estar delante y no borrando, no está en el medio. A eso me refiero. Bueno, se le pidió una tomografía de tórax, elevación del hemidiafragma, opacidad parailiar,
y una paciente era con un antecedente de cáncer de mama, con grandes conglomerados adenomegálicos que estenosaban la luz del bronquio y producían toda esa opacidad parailiar que era más bien posterior. Ahora vienen las líneas del mediastino. Yo no sé si quieren descansar 5 minutos o seguimos. Los escucho. Como usted quiera, o sea, por mí. Yo no tengo problema en seguir. Sí, yo también. Sí, Yo tampoco, por mí sí. Bueno, yo me voy a buscar un vaso de agua. 30 segundos, ¿me permiten? Sí, claro, acá lo esperamos. Sí, cómo no. Bueno, aquí estoy. Desgraciadamente ustedes tienen muy poco tiempo para ver una especialidad que cada vez es más grande. Y como les dije al principio, la mayoría de las especialidades dependen muchas veces de la radiología y del diagnóstico por imágenes, ¿no? Vamos a ver las líneas de contacto anterior, que yo se las nombré al principio, que son difíciles de ver, no se la ven siempre, pero aquí, como hay una línea que cruza, no sé si la ven, yo se las marqué. Esto es las clavículas. Esta radiografía tiene otra patología. Está mal sacada porque las clavículas me las pusieron en el vértice y me están tapando el vértice. Si este paciente tiene un tumor acá, no lo veo. Las clavículas tienen que estar horizontalizadas y más o menos a esta altura, dejarnos el vértice libre. Entonces esta línea de contacto anterior, que va a ser esta, que vamos a ver ahora, dibujada aquí, si no la ven bien, y en un normal, aquí, ahí es donde se debe ver, está demostrando el contacto anterior de los dos pulmones, que ahora se lo voy a mostrar en tomografía. ¿Por qué les muestro esto? Porque la línea de contacto anterior está desplazada hacia la izquierda. Eso es importante porque puede estar indicando un neumonocele, es decir, un pasaje del pulmón derecho hacia la izquierda. Si quieren, aquí tienen una publicación que habla de estos temas, muy buena, de un radiographic, que la pueden bajar tranquilamente y que muestra la línea de contacto anterior de los dos pulmones. Esto es normal, esto es normal. Miremos esto, esta línea de contacto anterior. Está desplazada hacia la derecha. Aquí se ve una V corta, bien delimitada, en una placa muy negra, paciente enfisematoso, muy enfisematoso. Y ahí está dibujado el contorno del pulmón izquierdo que se va hacia la derecha. Me está demostrando que hay un pasaje del pulmón izquierdo hacia la derecha. Y si le sacáramos una radiografía de perfil, vemos que hay un gran aumento del espacio aéreo retroesternal. El contacto del corazón en la pared anterior debe entrar 3 veces. Esto se llama neumonocele. El contacto, esto es una paciente normal con prótesis mamarias, y acá está el contacto del ventrículo derecho. Esto es ventrículo izquierdo, acá está la aurícula izquierda,
ambos posteriores y el ventrículo izquierdo lateral. Y esto corresponde al ventrículo derecho y bueno, al tronco de la pulmonar y a la aorta. Ahí se ve la aorta ascendente. Fíjense cómo el contacto anterior, acá está la prótesis, entra aproximadamente 3 veces en la pared anterior del hemitórax. En este caso, el contacto es muy pequeño y va a entrar muchas veces en la pared anterior. Entonces, esto es un aumento del espacio aéreo retroesternal. Se ve en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ve en los grandes enfisematosos, se ve en el asma, siempre que esté aumentada la aireación. Esto te va a dar lo que es el tórax en tonel, ¿no? Por eso se ve así en la radiografía. Te puede dar un tórax en tonel. Va a haber muchas cosas que yo no les voy a decir, porque todo no se puede decir. Pero por suerte ustedes van a estar al lado de los médicos clínicos cuando hagan clínica médica, cuando cursen clínica, y generalmente estas cosas las dicen. Ahí tienen la línea de contacto anterior. Pulmón izquierdo, pulmón derecho, corte que pasa por el nivel de la tráquea. Esto es el esófago. Y vemos que los dos pulmones contactan en una línea. Pero esta línea va a depender de la cantidad de grasa que haya. Depende de la grasa mediastínica. Este es un paciente que tiene bronquiectasias múltiples con engrosamiento de las paredes, bilaterales. Tiene signo de bronquiolitis constrictiva porque hay áreas grises y áreas radiolúcidas. Esto es patrón en mosaico. Es un paciente joven, 15 años, y cuando vemos bronquiectasias en un paciente joven, el primer diagnóstico es el de fibrosis quística. Perdón, disculpe. Sí. Tiene vidrio esmerilado, ¿no? También. Ya no, el vidrio esmerilado es el parénquima normal. Y las áreas radiolúcidas, los vasos son más finitos. Y acá los vasos son más normales o más gordos. Porque, claro, no. Por eso parece vidrio esmerilado. Okay. Acá hay vasoconstricción, acá hay vasodilatación. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bueno, este paciente tiene mucha grasa, así que acá no vamos a ver línea de contacto anterior. Mucha grasa mediastínica, da una banda, no vamos a ver línea de contacto anterior. Este es un paciente que tuvo un cáncer de pulmón con metástasis pulmonares bilaterales. No es muy habitual, generalmente vemos metástasis óseas, metástasis en glándula suprarrenal, metástasis en mediastino por adenomegalias. Pero bueno, le quería mostrar para enriquecer un poco la presentación. Entonces, ¿qué pasa cuando se interrumpe esa línea de contacto anterior? Hay que pensar en proceso del mediastino anterior. Masas tiroideas, adenomegalias, masas tímicas, lipomatosis en pacientes obesos. Veamos este caso. La luz traqueal desviada y parcialmente comprimida, desviada hacia la derecha. Hay una gran opacidad que va del lado derecho al lado izquierdo. Si la tuviéramos que dibujar, la línea de contacto tendría que estar acá, pero en este caso la línea de contacto anterior estaría así. Todo esto yo lo digo porque viene después la tomografía. Acá el informe sería una opacidad de contornos netos que desplaza a la luz traqueal y la comprime parcialmente.
no me borra al arco aórtico. Esto es importante, por lo tanto no es posterior. Si borrara el arco aórtico, la densidad borrara este contorno, podría decir que es posterior. En este caso no lo borra y debo pensar que es anterior. Si la dibujamos, gracias a la tomografía, vemos que esa gran masa llega hasta la carina y desplaza y comprime, inclusive a la vena cava superior. La tomografía computada, con muy poco contraste yodado, vemos la luz traqueal, vemos esa gran masa que está pintada en amarillo aquí, que contiene calcio y que tiene áreas hipodensas. Esto corresponde a un descenso de un aumento de la tiroides y que penetró en el tórax. Esto es un bocio endotorácico. Esta paciente viene con disnea, se le hace esta radiografía de tórax bastante buena en el sentido de los requisitos que exigimos: arco aórtico, arco medio, bronquio fuente, y miren esto, una opacidad que no es el arco medio, porque el arco medio termina acá, sobrepasa el arco medio y va hasta el ventrículo izquierdo. Es una gran formación que no tiene que pasar por alto en el frente. Si le hacemos la radiografía de perfil, vemos que está ocupando el espacio claro retroesternal. Estaría colocada aquí. Y correspondió a un timoma. Así que veamos otra vez esto. No confundir arco medio con una masa, como se ve en este caso. Esto es un timoma de contornos netos que realza en forma heterogénea con el contraste endovenoso. ¿Y aquí qué pasó? Aquí se ve parcialmente el bronquio fuente, se ve el arco medio, y esto es lo que llamamos la orejuela izquierda, que está abultando, pero si miramos bien toda la radiografía, vemos que esta gran opacidad supera también el lado derecho. Vamos a dibujar al bronquio fuente para verlo mejor y vemos que está elevado. Eso lo denominan signo de la bailarina. Es para hacerlo más romántico. Se ve el bronquio fuente izquierdo elevado por esta gran formación, muy distinto a esto, que era una opacidad que superaba al bronquio fuente izquierdo. Esto está por debajo del bronquio fuente, donde se localiza la orejuela. Y corresponde a una gran aurícula izquierda, enorme aurícula izquierda, que abomba la orejuela y abomba sobre el lado derecho. Correspondió a una enfermedad mitral severa que se caracteriza por aumento de la aurícula izquierda, comprime y eleva el bronquio fuente izquierdo, abulta la orejuela entre el tronco de la arteria pulmonar, que es este, y el arco ventricular izquierdo. Y finalmente el borde derecho se extiende por fuera
del arco derecho, en este caso puede ser más chica o más grande. Hoy en día es difícil de ver enfermedades mitrales con estas características. Son mucho más pequeñas, pero hay que estar atentos. Esto que está sacado del mismo radiográfico que le puse como cita, muestra una gran masa y que yo se las saqué y las fotografié para mostrar el signo de la silueta. Una gran masa que va desde la izquierda hacia la derecha. Y acá el autor señaló con una flecha negra a la aorta descendente. La aorta descendente es posterior. No borra a la aorta descendente. Por lo tanto, esta gran masa no es posterior. Y acá señala al hilio derecho. No borra al hilio derecho, por lo tanto no es central. Probablemente no lo vean muy bien. Tengan en cuenta que esto es foto de foto y proyectada. Pero el hilio se veía muy bien. Y correspondió a esta gran formación, a esta gran masa anterior. Y ustedes conocerán las 4T, ¿no? Timo, tiroides, teratoma y terrible linfoma. Nosotros en lugar de teratoma nos gusta hablar de tumor de células germinales porque habla de un espectro mucho más amplio, pero excede a la clase de hoy. Entonces el signo de la silueta en esta gran masa que nos permite ver al hilio, nos permite ver a la aorta descendente, posterior, central, y vemos que esto es anterior. La línea de contacto posterior, que está por encima de la anterior, es también la unión de los dos pulmones. Más o menos hasta la quinta dorsal vemos las clavículas bien localizadas y ahí se ve la línea como una V corta que yo se las dibujé aquí. Y aquí están en la publicación. ¿Qué importancia tiene? Que ahí vamos a ver las anormalidades posteriores, masas del esófago, enfermedades aórticas, tumores neurogénicos. Aquí se ve muy bien, creo que esta la ve muy bien. Y aquí se ve la línea de contacto posterior, que también va a depender de la grasa mediastínica y del esófago en este caso. Ahí está localizado el esófago. Entonces cuando deja de ser una línea, no la vamos a ver como tal. Aquí hay sutiles opacidades en vidrio esmerilado. Era una neumonía eosinofílica crónica. Y aquí tenemos, inclusive con una flechita, una opacidad paramediastínica posterior derecha de contornos netos y que está localizada, si ven las vértebras, a nivel vertebral superior. La vértebra está mucho más densa, está localizada a ese nivel. Ahí está esa masa. Por supuesto, se le pidió tomografía y resonancia. Esta es la tomografía. Se ve que la masa tiene comunicación con el foramen, es decir, del foramen emerge esa gran masa. Por lo tanto, debemos pensar en un tumor de Pancoas, ¿no? Sí, ¿Es un pancoas? No. Este es un tumor neurogénico, porque emerge, acá está la médula, este es el pedículo, y ahí está el orificio por donde sale la raíz nerviosa y que hace el tumor.
Y ese tumor neurogénico en realidad fue un schwannoma maligno, eso por anatomía patológica. Esta es una resonancia magnética, esta es la médula, y la característica de la resonancia es que está hecho con gadolinio, realza francamente en T2 con el gadolinio y en T1. Entonces esa es la masa que correspondió a un schwannoma maligno. Una consulta. Cuando Sí. vos tenés una masa que la ves por radiografía, así en una placa de frente, ¿cómo te das cuenta vos si está, digamos, hacia posterior? O sea, tomando el corazón como centro, si está posterior al corazón o si está anterior al corazón. Bueno, tratando de utilizar el signo de la silueta, lo que vine explicando. Si me borra el ilio, está posterior al corazón. Si me borra la aorta descendente, está posterior al ilio. Si me borra al ventrículo izquierdo, está anterior. Si borra la aurícula derecha, es anterior. Si borra las estructuras del lado derecho y emerge, como en el caso del que les mencioné del óseo endotorácico, es anterior, borrando la línea de contacto. Pero no desesperen, porque esto es experiencia en ver placas. Yo les decía a los alumnos antes que vinieran al servicio a ver las placas. Ahora, desgraciadamente, hace 18 meses que yo no voy al hospital. Aquí tiene la cisura menor, muy tenue, que va hacia el arco venoarterial, normal. Entonces, solamente esto es para recordarles las líneas de contacto, y nos falta ver la línea pleuroácido-esofágica, que dijimos que es una línea que va desde la ácigos en línea oblicua hasta la base, que deja una parte de las vértebras más radiolúcidas y otra parte más densa. Y está dada por este receso que se llama receso pleuro, que esta es la pleura mediastínica, ácido, esófago. Entonces, pleuro, ácido, esofágica. En el trayecto de los cortes de arriba hacia abajo, este arco, que tiene que ser siempre cóncavo, se tiene que ver el pulmón ahí y no tiene que ser convexo, al ser cóncavo nos va a dar una radiolucidez de la mitad de esta vértebra. Línea pleuroácido-esofágica. ¿Qué valor tiene? Bueno, este es un paciente que tiene múltiples nodulillos, muy típicos. Acá en la cisura, múltiples nodulillos en la cisura, se llama signo de la pleura enhebrada, múltiples nodulillos peribroncovasculares, pero yo se los muestro porque tiene, en cambio de ser cóncavo, el receso ácido-esofágico es convexo. Esto, con todo este parénquima que es muy característico, se ve en la sarcoidosis. No se hagan problema si no hacen diagnóstico. Aquí vamos a ver, esto es un scan view, pero vemos la línea pleuroácido-esofágica que se interrumpe en la línea media, al nivel medio. Ven que baja por acá y luego desciende hacia afuera. Ahí está señalada. Y si seguimos mirando, vemos el arco ventricular, pero también vemos otro arco paravertebral izquierdo. Así que aquí hay algo oculto que está por detrás
del corazón. Y correspondió a una hernia diafragmática por deslizamiento. Es lo habitual. Generalmente vemos hernias diafragmáticas a través de la silueta cardíaca. Muchas veces se puede ver con nivel hidroaéreo. La línea pleuroesofágica desplazada está indicando una patología. Cuando no es una hernia nasal, puede ser un tumor. Y acá vemos la línea pleuroesofágica por debajo, se la ve bien, interrumpida en la porción superior. Hay una gran masa que está por debajo de los bronquios. Si la placa hubiera sido blanco-negro, yo no voy a poder ver esto detrás de la silueta cardíaca y el pedículo vascular. Ahí está señalando la masa. Generalmente las masas infra o subbronquiales corresponden a un quiste broncogénico, pero no vamos a hacer diagnóstico con esto. Vamos a pedir la tomografía y vamos a demostrar que ese quiste broncogénico tiene densidad baja, que si le damos contraste no realza con el contraste. Y por el contrario, si realza con el contraste, vamos a hacer otros diagnósticos diferenciales. Esta es la primera placa que les mostré, blanco-negro, y esta es una placa más acercada a lo óptimo. Vemos los vasos bien brillantes y vemos la línea de contacto posterior, vemos a través de la silueta esta gran masa infrabronquial o subbronquial. Doctor, le hago una Sí, pregunta respecto a esta línea y las vértebras. sí. ¿Cómo, o sea, me divide las vértebras de un lado más radiopacas y otro lado más radiolúcidas? ¿Cómo es? Bueno, es por el receso ácido esofágico que está por acá, los cortes que vienen por acá. Acá está la línea, no sé si la ven. No sé si se puede ver o ven todo blanco. Apenas más oscurito Bueno, del lado derecho. se las voy a señalar. Dame un segundito. Línea paratraqueal derecha. La línea paratraqueal derecha, ahora vamos a esto. Sí. La línea paratraqueal derecha no debe medir nunca más de 3 milímetros y se ve casi en todas las placas. 95% de las placas se ve como una línea algo densa que está delineando a la luz traqueal. La línea paratraqueal derecha está dada por la luz de la tráquea y por la pared de la tráquea. En este caso yo se los muestro con una gran bulla en un paciente con mucho enfisema, pero podía ser un parénquima normal que esté dado al lado de la línea paratraqueal. Esta línea no debe medir más de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque cuando mide más de 3 milímetros, como en este caso, miren la línea paratraqueal, que en realidad es una banda, que mide 1 centímetro o más. Esto es patológico y esto se ve en los niños muchas veces, por suerte no tan a menudo, pero se ve siempre que hay adenomegalias que separan a la línea paratraqueal hacia la parte del parénquima. Entonces recordar que la línea paratraqueal derecha no debe medir más de 3 milímetros. Y ahora sí creo que voy a mostrar todas las líneas, la línea de contacto anterior, la línea de contacto posterior, las líneas paratraqueales,
la línea paratraqueal, la línea pleurovásico-esofágica, las paraesofágicas, que no les nombré, pero que también existen. ¿Qué está oculto detrás de esa línea? Y ahora vuelvo a lo que me preguntaste. Yo no sé si acá lo ves un poquito mejor. Se ve la línea pleurovásico-esofágica que divide a la vértebra en dos, porque el pulmón está llegando hasta ese sector, que es lo que está señalando el azul en este caso. Esta es la zona oculta en una placa blanda, que está dando el 30% o 35% que no estamos viendo si la placa no es penetrada. Lo mismo ocurre en el lado izquierdo. Fíjense en este paciente que tiene un aumento de densidad que está por debajo del diafragma, aquí, pero que hay pulmón ahí abajo. Es muy difícil de ver, pero se pidió la tomografía. Y en la tomografía se vio que tenía un nódulo. Bueno, no me digan cómo se informó. Se informó por la experiencia. Esto puede pasar desapercibido en una placa de tórax común. Se puede ver en una tomografía de abdomen, en los cortes más inferiores del pulmón, o se puede ver en una tomografía como un hallazgo incidental, nódulo de pulmón oculto. Y en el lado izquierdo también hay zonas ocultas, que aquí están dadas por el mediastino, por el ventrículo izquierdo y por el diafragma. Aquí fundamentalmente por el hígado y aquí por el vaso. Muchas veces el aire del estómago nos permite hacer diagnóstico. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, a nivel del arco auricular, el arco aórtico, bueno, no me responde, ahí está. Un corte a nivel del arco aórtico, la zona oculta es esta. Y acá les muestro nuevamente al paciente que tenía bronquiectasias por una fibrosis quística. Este paciente que tiene un pulmón, como se denomina pulmón húmedo, en una membrana hialina, en un corte que pasa por la región carinal, subcarinal, por ambas carinas. Entonces, un corte a este nivel nos tapa todo esto. Y el corte inferior está tapado particularmente por el diafragma, el hígado y por el vaso. Y esta es la zona oculta. Bueno, como conclusión, la radiografía de tórax tiene que tener una penetración adecuada, hay que evitar los defectos técnicos, utilizar una sistemática en el estudio, evaluar correctamente los contornos y reconocer las líneas a través del mediastino. Espero que no estén todos en estas condiciones. No sé si están despiertos. Si quieren... Acá estamos. Sí, estamos acá. Bueno, es complejo, pero estamos acá. Sí, es complejo. No sé quién me preguntó si quieren que vuelva a hablar sobre la línea pleurovásico-esofágica, por qué se ve la mitad de la vértebra más radiolúcida y la mitad de la vértebra más densa. Vuelvo atrás. Si no, Yo había preguntado, pero me parece que lo entendí. O sea, el lado izquierdo es más radiopaco. claro, está dado por el mediastino. Sí. Y el lado derecho está dado por el pulmón, que es normal, que es más radiolúcido, porque el pulmón llega hasta ahí. Con eso les quise demostrar, ahora no vuelve hacia atrás, ahí sí. Con esto les quise demostrar la zona oculta.
No sé por qué no vuelve para atrás. Ahí está. Doctor, una pregunta como para tratar de simplificar, aunque no sé si es posible. ¿Hay alguna regla para, tipo, si hay una estructura, en qué momento las estructuras se tapan entre ellas? ¿Cuando algo está posterior, tapa lo anterior? ¿O cuando algo está Bueno, anterior? ¿Cómo? No, eso ¿no? va a depender mucho de la calidad radiológica. Si la placa no tiene la suficiente calidad y el que la lee no tiene la suficiente experiencia, es muy difícil. Yo tengo la obligación de decir que existe. Mirá acá el receso ácido-esofágico. Vos ves que esto es pulmón, con una ventana de mediastino, por eso lo vemos negro. Llega hasta la línea media. Entonces, la mitad de esta vértebra va a ser radiolúcida, pero la mitad de la otra de la misma vértebra va a ser radiopaca. Acá, en parénquima, el pulmón llega hasta aquí, y si subimos, yo no tengo los cortes, pero si subimos, ese receso ácido-esofágico va a subir en forma oblicua hasta la ácidos. Es decir, donde está el receso normal, llega hasta la línea media. Donde está el receso patológico, como en la hernia hiatal o en ese tumor de mediastino que era un quiste broncogénico, va a estar interrumpida la línea. Eso se ve, pero hay que saber verlo. Entonces, con esto, acá tienen nuevamente la bibliografía. Si bajan principios de radiología torácica, rinconmedico.net permitía abrir, como esta clase la he dado muchísimas veces y a todos les he dicho lo mismo, lo primero que quieren hacer es cobrarle el libro. Así que probablemente con Facebook, últimamente pedían Facebook, la puedan bajar. Y estos son otros libros para aquellos que quieren ser un poquito más profundos en el estudio del tórax. Nosotros no pretendemos que todo esto lo sepan en 2 semanas, y más todavía en una clase que es demasiado complicado. Yo tengo preparado otra clase, no sé cómo están ustedes, son las 9:42, si quieren descansar. Sí, creo que vendría bien un descanso. Un poquito, sí. Así renuevo el mate y volvemos. El tema que creo que es pilar para la comprensión de la patología pulmonar con tomografía computada. Sale grabada, mirá qué bien. En las próximas presentaciones vamos a tratar el tema de las... Perdón, pero bajé una clase grabada. La puedo pasar igual grabada, pero me pueden interrumpir, no sé cómo voy a hacer. A ver, no pensé que iba a salir grabada. Esto me lo pidieron de la Academia de Medicina,